Los gobiernos democráticos. Desde 1978 hasta la actualidad se transcurre el periodo más estable de la historia contemporánea y donde se ha conseguido una amplia modernización política, social y económica. Si bien en los dos últimos aspectos el despegue se inició durante el franquismo, estos años nos han permitido asistir a un proceso de cambio que ha terminado con males endémicos y ha abierto un futuro en el que los ciudadanos españoles hemos pasado de ser dueños de nuestro destino. Los gobiernos de la UCD, de 1976 a 1982. Se pueden dividir en los gobiernos de Suárez, de 1976 al 81, y la crisis de UCD y gobierno de Calvo Sotelo, del 81 al 82. Los gobiernos de Suárez. Como bien sabemos, el proceso de la transición se supuso la modificación de la dictadura franquista hasta el sistema democrático. Este proceso se denomina de ley en ley. La ley para la reforma política, la legalización de todos los partidos políticos y convocatoria de elecciones constituyentes. A partir de aquí, los resultados impusieron la política del consenso, política que se iba a ejemplarizar en la Constitución del 78. Una vez aprobada la Constitución, Adolfo Suárez convoca las elecciones a Cortes Legislativas. El resultado de las elecciones del 79 fue parecido a las del 77, victorias en mayoría absoluta de UCD y el PSOE como gran partido de la oposición. Este modelo se llama el bipartidismo imperfecto. La labor legislativa de este gobierno no fue muy intensa, excepto la Ley Orgánica sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, y la aprobación de los estatutos de la autonomía de Cataluña y el País Vasco. Los problemas de Adolfo Suárez aumentaron. El referéndum de Andalucía fue el primer descalabro importante de Suárez. A estas dificultades se le unieron la debilidad del gobierno, al no tener mayoría absoluta, la presión de la oposición, la conflictividad social, el terrorismo y sobre todo las disputas internas de la UCD. Adolfo Suárez dimitió a principios del 81. El Congreso se reunió el 18 de febrero y aceptó como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo. No tuvo la mayoría reglamentaria. Cuando volvió a reunirse en el Congreso para una nueva votación, tuvo lugar el golpe de Estado del 23 de febrero. El gobierno de Calvo Sotelo pasó por los mismos condicionamientos que Suárez. No obstante, del gobierno de Calvo Sotelo se destaca: un tribunal militar juzgó a los sublevados y consiguió unas sentencias más duras. Después de unas duras sesiones de corte, se aprobó la LOAPA, que es la Ley Orgánica del Proceso Autonómico. Calvo Sotelo metió a España en la OTAN. En el 81, la ingestión del aceite de colza, que causó más de miles de muertos en el país. Y la aprobación de la ley del divorcio rompió por completo al partido de la UCD. Unos pasaron a la derecha y otros pasaron al PSOE. Los gobiernos del PSOE, de 1982 al 1996. Fueron los gobiernos de Felipe González, representaron la consolidación democrática de España. Su amplia victoria electoral tuvo gran trascendencia. Los socialistas habían evolucionado durante la transición. En el Congreso Extraordinario de 1979 abandonaron la denominación del Partido Marxista y se abrieron a otras corrientes progresistas. El bipartidismo imperfecto, que había dominado entonces la escena política, dio paso a un sistema de partido dominante. El PSOE se configuró como una organización bien articulada y la que era difícil desembarcar. Ganado 3 elecciones consecutivas con mayoría absoluta del 82 al 86 y en el 90, en el 93, en contra de lo que pronosticaban las encuestas, volvieron a ganar, sin mayoría absoluta, con lo que gobernaron con los apoyos del PNV, CiU y Coalición Canaria. En el 96 perdieron, por menos votos de lo esperado, ante el PP. Con Miguel Boyer como ministro de Economía, se dedicaron a luchar contra la inflación, a través de una política de ajuste, y liberando la economía. Ayudados con la coyuntura internacional, consiguieron sacar a España de la crisis. La inflación bajó, el PIB creció a un ritmo anual de un 4,5% y el paro también descendió. Esta expansión económica tuvo muchas consecuencias políticas, influyó en los buenos resultados electorales conseguidos por el PSOE y permitió la consolidación del estado del bienestar. A finales de la década de los 80 se concentraron todos en los esfuerzos económicos para preparar las Olimpiadas de Barcelona y la Expo del 92 en Sevilla. En el 92, la economía española empezó a mostrar claros síntomas de recesión. Política interior y política reformista. Se impulsaron medidas legislativas que ampliaban derechos y libertades. La reforma de la Fuerza Armada redujo el ejército y lo hizo más operativo, imponiendo la supremacía del poder civil sobre los militares. Cerraron el mapa autonómico en el 83 con la aprobación de los últimos estatutos y llevaron a cabo progresivamente los traspasos de diversas competencias a las comunidades autónomas. Los grandes éxitos del estado de bienestar eran 3: la educación, la sanidad y la infraestructura.
Para ello se tuvo que aumentar considerablemente la presión fiscal. Tanto en educación como en sanidad consiguieron la cobertura universal, se extendió el seguro de desempleo y se aprobó la ley de pensiones no contributivas. En materia de infraestructura, optaron por la autovía y desarrollaron proyectos importantes como los del AVE. En cuanto a la política antiterrorista desarrollada por el PSOE, habría que destacar la lucha antiterrorista contra ETA, reformando la fuerza de seguridad. Se tuvieron las conversaciones de Argel, que fracasaron. Se dotó el gobierno vasco de una policía autonómica. Se aplicaron medidas de reinserción a presos etarras. Todo esto quedó paralizado para la aparición del GAL, que combatió a ETA fuera de la ley. Los dos grandes objetivos de la política exterior socialista fueron la Comunidad Europea y la OTAN, y en segundo plano el mundo iberoamericano y el Mediterráneo. Desde el inicio de la transición, Adolfo Suárez había solicitado el ingreso a la Comunidad Europea, pero las negociaciones no avanzaban. De la mano de Fando Morán se estrecharon las relaciones con Francia y Alemania. El 1 de enero del 86, España ya era miembro de la Europea de las 12. Con la OTAN, el PSOE cambió la postura. Preconizaron la utilidad de la OTAN para acabar con nuestro aislamiento tradicional y modernizar las Fuerzas Armadas, consiguiendo la ratificación de la permanencia de España en la misma. La izquierda se opuso a la entrada, la derecha se abstuvo y el resultado del referéndum, después de una enorme propaganda gubernamental, fue de un 52% a favor. En la tercera legislatura del PSOE, España participará en la Guerra del Golfo, en funciones de apoyo y bajo el mando de Naciones Unidas. Crisis del PSOE. La política económica supuso que se rompieran las tradicionales buenas relaciones con los sindicatos. La huelga general, convocada en el 88, fue todo un éxito. Estos problemas de los socialistas se vieron incrementados y aparecen los primeros casos de corrupción, financiación ilegal, tráfico de influencias que empañan en la imagen del PSOE. En el 93, Felipe González se ve obligado a adelantar las elecciones y, debido a una serie de problemas como la crisis económica, varios casos de corrupción y enfrentamientos entre turistas y guerristas, las elecciones fueron ganadas por el PSOE sin mayoría, siendo necesario para gobernar los partidos CiU, PNV y CC. Era, por tanto, un gobierno débil. El apoyo fundamental le vino del CiU, que a cambio recibió contrapartidas económicas para Cataluña. Esta legislatura vino marcada por la crispación política. La prensa tiene un papel importante, debido a que con una campaña de investigación hubo acoso y derribó al PSOE. Los gobiernos del PP, del 96 a 2004. El PP tuvo que gobernar en la primera legislatura con el apoyo de los nacionalistas y en la segunda consiguió una holgada mayoría absoluta. Fueron los gobiernos de José María Aznar. La llegada del PP al poder no supuso una ruptura con la línea sustancial del PSOE. Significó la consolidación de la democracia. El PP no optó por una política de derecha clara de base franquista, ni se dedicó a hacer una contraofensiva legislativa. Realizó al principio una viraje hacia posiciones del centro, que le valieron después la mayoría absoluta, y realizó la política hasta cierto punto continuista en cuestiones sociales. La recuperación económica del 95 se consolidó en los años del PP. La política antiinflacionista y de rigor presupuestario practicada por Rodrigo Rato y la excelente coyuntura internacional posibilitaron una etapa de crecimiento económico, descendiendo el paro y la inflación y consiguiendo alcanzar los requisitos económicos de Maastricht. Por otra parte, el PP aceleraría el proceso de privatización de empresas públicas procedentes del INI y de la flexibilización del mercado laboral. La mayoría minoritaria del PP le hizo recurrir, como había hecho el PSOE, a los partidos nacionalistas para gobernar. Ello le dio la posibilidad de disponer de una amplia capacidad de influencia en la gobernación del país. Así consiguieron, además, concesiones concretas para sus comunidades. La eliminación de la figura del gobernador civil, el cambio de la financiación de la comunidad autónoma, el IRPF, y etc. Gobierno del 2000 al 2004. Buenos resultados electorales en el PP en las elecciones del 2000, consiguiendo una amplia mayoría absoluta. A ello se le sumaba crisis interna en el PSOE, después de la retirada de Felipe González. La segunda legislatura del PP llevó a cabo una política más de derecha. Dos grandes problemas destacan sobre los demás: la sucesión de José María Aznar y el enfrentamiento del nacionalismo vasco. A nivel de política exterior es reseñable el acercamiento a Estados Unidos de George Bush y su política antiterrorista mundial tras los atentados del 11S en Nueva York, lo que se plasmó en el apoyo y la participación española en la guerra de Irak. En la campaña electoral de las elecciones generales de marzo de 2004, los atentados del 11M en Madrid supondrán un inesperado vuelco electoral contra el PP y se inicia una nueva etapa del gobierno socialista, desde 2004 a 2010 en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta que fue superado por el PP. En este
ocasión liderado por Mariano Rajoy, actual presidente de España. Muchas gracias.